Hola familia Fundar, ¿cómo se encuentran? Nos volvemos a ver aquí en este tiempo de aprendizaje, tiempo de reflexión. La semana pasada tuvimos descanso porque fue 20 de julio, descansamos los miércoles y bueno, venimos recargados y con toda. Esta es la segunda parte de que vamos a abordar acerca de las emociones y los sentimientos. Recuerden que en la sesión anterior conversamos acerca de precisamente como la fundamentación o la base de las emociones y los sentimientos y la codependencia, ¿no? Que hay ese lado oscuro de las emociones y los sentimientos se puede observar como en dos aristas, ¿no? La primera es la de desconectarnos totalmente de nuestras emociones y sentimientos. Lo hacemos como una medida de escape porque seguramente hemos tenido que afrontar estados de ánimo bastante desagradables y aprendemos a desconectarnos para poder sobrevivir, ¿no? Para poder continuar con la vida, y eso nos permite seguir, lo cual no significa que sigamos en buen estado, ¿no? Nos mantenemos vivos, medianamente estables, pero no bien, ¿sí? No bien, porque el desconectarnos de nuestras emociones, pues precisamente hace que también nos desconectemos de las relaciones con los demás, ¿no? Que podamos sentir conexión con los demás, que podamos sentir empatía, que podamos desarrollar o conectarnos con nosotros mismos, identificar cuáles son nuestros pensamientos, que los demás nos conozcan y conocernos a nosotros mismos. Entonces, pues es un método que nos permite continuar con la vida, pero que no hace que tengamos una buena calidad de vida, ¿no? Un buen vivir. Y el otro lado es cuando finalmente nos hacemos nuestros, ¿no? Nos aferramos a esas emociones y sentimientos, y algo que era un sentimiento como tristeza se nos puede convertir en una depresión, ¿no? Algo que es un sentimiento de frustración o de rabia, de ira, en un momento se nos convierte en un resentimiento, en algo que es como lo que conocemos como esa falta de perdón, como esa amargura en nuestras vidas. Entonces, cuando nos apegamos a esos sentimientos, a los sentimientos o a las emociones, las hacemos nuestras, no las dejamos ir, las consentimos, las amañamos y no les permitimos evolucionar, pues este es el otro lado de la arista del mal manejo de las emociones que hacemos, ¿no? Entonces quiero que piensen finalmente ustedes en sus propios procesos personales, qué pasan con sus emociones y sus sentimientos, ¿no? ¿Cuál será la técnica que más usan? ¿Será que los afrontamos de manera correcta? Recuerden que las adicciones son una enfermedad de las emociones, ¿sí? La codependencia pues está netamente relacionado con las emociones. Y entonces, ¿qué estará pasando? Puede ser que o nos aferremos a estos sentimientos y entonces los hagamos vividos todos los días, y entonces todos los días de nuestra vida estemos condenados a la tristeza absoluta, al fracaso, a la desolación, a la angustia, a la tristeza, al dolor intenso, o finalmente a que podamos andar por la vida como muertos en vida, ¿no? Sin poder experimentar nuestras emociones y sentimientos, bloqueándolas totalmente, tal vez teniendo el pensamiento de que eso es para los demás y que los demás tienen derecho a eso, pero nosotros no. Nos da muchísimo miedo experimentarlo, como les decía, sobre todo cuando hemos estado pasando por muy largos periodos de tiempo en donde nuestras emociones han sido devastadoras, y entonces el mecanismo es desconectarnos. Y eso hace que pues finalmente le perdamos sentido a nuestra vida, a nuestros pensamientos, que no nos conectemos con nuestros pensamientos, que no pueda haber intimidad, que nos sintamos vacíos, que no nos podamos conectar con ese otro, ¿no? Que ese otro, tal vez eso que tanto anhelamos, es que el otro nos entienda, nos comprenda, se ponga en nuestro lugar, pues lo dificultamos porque precisamente nuestra propia desconexión emocional hace que el otro no podamos darle cuenta al otro de eso que pensamos y sentimos y que quisiéramos que el otro interpretara. Por eso muchas veces estamos a la espera de que los demás nos adivinen cómo nos sentimos, ¿no? Y que interpreten o
nos saquen un análisis de cómo deberíamos sentirnos o cómo nos estamos sintiendo y nos trataran conforme a eso. Pero eso no resulta, pues nunca resulta, porque finalmente los demás pues podrán hacer algunas lecturas, pero nunca en exactitud como uno mismo. Y si desde nosotros partimos que estamos desconectados, es decir, que no podemos identificar cómo nos sentimos, entonces pues eso le genera un mayor conflicto a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, entonces, este era como un pequeño un resumen. Voy a leer como unos punticos básicos para recordar lo que conversamos en la sesión anterior y que tiene que ver como con estos dos lados, del, que analizamos con relación a las dificultades presentadas en las emociones y los sentimientos, en cómo yo manejo, cómo afronto, cómo elaboro mis emociones y sentimientos. Recuerden que estamos trabajando un libro guía que se llama Ya no seas codependiente, de Melody Beattie, recomendado para que se lo lean, disfrútenlo todo, es bien interesante, es fácil de leer. Hay una frase dentro de este capítulo que me llamó mucho la atención y que se las quiero compartir. Dice: a veces los sentimientos son como algodón de azúcar, aparentan ser más de lo que realmente son, ¿sí? A veces, y tiene que ver con una de las características de la personalidad codependiente, de los rasgos codependientes, es esa dificultad para asumir la realidad con moderación, ¿no? Y entonces a veces magnificamos todo, ponemos en catástrofe todo, o es blanco o es negro, no hay un punto intermedio, o es bueno o es malo, o está conmigo o está contra mí, o es el más querido o el más odiado, ¿no? Entonces, si tenemos, digamos, esas características o estos rasgos de personalidad, o más bien que más de personalidad, más bien rasgos como en la interacción con el otro, pues imagínense qué va a pasar si nuestras emociones, si nos dejamos llevar así al ojo cerrado por nuestras emociones, ¿no? Entonces imagínense una emoción magnificada, pues la vemos como realmente un algodón de azúcar que se ve algo grande, pero que realmente al mojarlo queda como en su mínima expresión algo muy pequeño. Y pues finalmente eso es lo que nos causa problemas en la vida, ¿no? Poder no tener claridad con respecto a lo que realmente significa la magnitud de una emoción o un sentimiento. O lo minimizamos o lo maximizamos, ¿sí? O lo anulamos o lo volvemos demasiado grande. Y precisamente movernos o relacionarnos así con los demás es lo que nos trae dificultades, nos genera muchas dificultades, nos genera insatisfacción con nosotros mismos y pues una vida siempre en la incertidumbre, ¿no? En la incertidumbre a la expectativa de que algo bueno pase, pero si pasa yo no me lo merezco. ¿Cuándo será que esto va a pasar? Pero finalmente siempre, la nueva salida del sol siempre significará un problema más. El concentrarnos en los sentimientos y en las emociones de los demás, poder hacer esas lecturas claras y puntuales de cómo se siente, qué está pensando el otro, me lleva a desbordarme en comportamientos, ¿no? A magnificar, a volver a ver la situación como un algodón de azúcar, porque estoy centrada o mi atención está puesta o fija en ese actuar del otro y no en cómo yo me siento, y no en una postura un poco más racional, un poco más calmada, más tranquila acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Que me permita emitir una respuesta empática conmigo mismo, empática con el otro, ¿sí? Empática ¿en qué sentido? En que si esto que yo estoy observando que está sucediendo, la lectura que hago del otro me está haciendo daño a mí, puedo alzar la bandera, generar estrategias de afrontamiento que sean saludables para mí, cómo me protejo, y a la par cómo puedo de alguna manera ayudarle al otro si se pudiera ayudar, si ese fuese el caso, o cómo protejo a los que están a mi alrededor que dependen de mí, en el caso de que sean menores de edad de pronto, cómo me protejo yo y los que me corresponden.
pero también cómo no paso por encima del otro, eh, cómo le permito también que experimente, que afronte sus propias emociones y sentimientos, porque si yo estoy desconectada de mí, pues obvio que, y estoy conectada con el otro, pues voy a querer resolverle la vida al otro sin que el otro esté preparado para resolverla, la quiera resolver o considere que esta manera en la que yo pienso que podría ser la forma sea la correcta, ¿no? Porque para mí pueda que el camino sea A, pero para el otro el camino puede ser B y es totalmente válido, ¿no? Bueno, entonces la ira nos ayuda la ira nos ayuda los sentimientos en general nos ayudan a resolver los problemas de la vida, las situaciones que se nos van presentando en la vida. Entonces, si tenemos una situación en donde, por ejemplo, nos chocan el carro. ¿Sí? Vamos viene alguien y algún conductor ebrio viene, nos choca el carro, eso nos da mal genio porque finalmente nosotros íbamos por nuestra vía, estábamos respetando las señales de tránsito, estábamos haciendo lo correcto. Viene una persona que en estado de alicoramiento me daña el carro, eso genera en mí un sentimiento de malestar, de ira, de rabia, ¿no? Y entonces esto pone mi sistema físico y psicológico en alerta para actuar. Entonces está muy bien porque me ayuda a resolver, ¿sí? Una situación, me ayuda a resolver. Supongamos que el sentimiento es miedo, entonces esto lo que hace, genera en nosotros este mensaje enviado por el medio ambiente y analizado por nosotros, pues lo que hace es que nosotros, si hay alguna situación que nos genera miedo, pues hace que huyamos y eso nos permite la supervivencia, nos aleja del peligro. Lo que les decía hace un ratico, cuando nos quedamos pegados a los sentimientos, entonces nos quedamos varados ahí como que detenidos, no podemos continuar en el camino. Entonces una situación de enojo puede llevarme a un resentimiento, a una amargura, una tristeza, una depresión, ¿no? Los sentimientos, las emociones simplemente nos dan claves para conocernos a nosotros mismos, para conocer cuáles son nuestros deseos y nuestras ambiciones, nuestras necesidades. Por eso es importante darles manejo, no quedarnos varados en ellos, estancados en ellos, ni tampoco bloquearlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues finalmente estos estados de ánimo nos permiten, son como las cartas de navegación frente a la vida. Si hay situaciones que se están repitiendo con una persona que me están generando todo el tiempo tristeza, pues qué clave me estará dando, ¿sí? ¿Qué señal me estará dando? ¿Qué mensaje me estará dando? ¿No? Frente a lo que está sucediendo con esa persona y en determinados temas o en particularidades de temas. Entonces, me permite tomar decisiones, me permite analizar situaciones, me permite buscar cambios, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Los sentimientos nos ayudan a buscar la verdad sobre nosotros mismos, ¿sí? Quiénes somos, cómo somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, cuáles son nuestros valores, como nuestra ética, nuestra moral, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos duele, qué toleramos y qué no. Bueno, no, también nos permiten la autopreservación. Por ejemplo, cuando yo les decía, si hay algo que me genera miedo y yo salgo a correr, pues es un instinto de supervivencia. Al automejoramiento, claro que sí, porque finalmente, por ejemplo, si experimentamos vergüenza, seguramente si es algo que hicimos incorrecto, pues esto nos llevará a tener en cuenta que ese sentimiento, al analizar la situación, nos llevará a decir esto que hice está mal, ¿sí? Esto no puede volver a ocurrir, esto me hizo daño, le hizo daño al otro y no está bien que yo continúe generando este tipo de comportamientos o conductas y por lo tanto me lleva al cambio, ¿no? Los sentimientos también nos generan seguridad y pues bondad, es la conexión con el otro, es la conexión conmigo mismo y es con la conexión con el otro, es cuando yo decido también entender cómo funciona el otro
qué cosas le agradan, qué cosas le desagradan, qué cosas le hacen daño, qué cosas lo benefician o lo promueven, ¿no? Entonces eso es muy importante. Cuando ignoramos los sentimientos, pues reprimir o negar los sentimientos, pues nos puede provocar dolores físicos como dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de espalda, estados físicos pues muy negativos que finalmente nos llevan a las enfermedades, ¿no? Y ese es otro tema del que hay que cortar, porque pues ahora hay muchos estudios en donde conectan cómo las emociones están íntimamente relacionadas con las enfermedades, ¿no? Y entonces toda esta parte la han estudiado mucho en los últimos tiempos y hay muchas explicaciones alrededor de cómo el ignorar o cómo el no afrontar correctamente, no elaborar esas emociones o sentimientos, finalmente se ponen en escena, estas situaciones complejas se ponen en escena a través de una enfermedad, ¿no? Hay otra cosa importante, y es que reprimir los sentimientos, especialmente en la fase de negación de una pena, de una situación de dolor, o sea, empezar a reprimir estos sentimientos, lo que hace es que lo que la mayoría de veces hace es que generes comportamientos compulsivos, ¿sí? Cuando yo estoy pasando por un duelo, por una angustia, por una tristeza, ¿sí? Y no estoy logrando elaborar estos sentimientos o expresarlos de la manera correcta, todavía no estoy seguro de cómo es que me estoy sintiendo, o aunque sepa que estoy triste, pero no estoy sabiendo cómo afrontarlos, ¿no? En donde todavía estoy como en ese proceso, en ese momento o en esa fase de negación de la situación problemática, y yo no me doy el permiso de afrontar correctamente mis emociones y sus sentimientos, pues la manera en la que evito o escabullo sentir es a través de comportamientos compulsivos, ¿no? Y entonces tengo que ver con la comida, o como mucho, como muy poquito, el sexo, el uso de alcohol o drogas, el gastar dinero, el irme de compras, empezar a tener problemas con el sueño, dormir mucho, dormir muy poco, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, cómo no afrontar o elaborar o reconocer mis sentimientos en un momento de pena, de angustia, de extremado dolor, o una situación muy crítica, y que yo todavía no estoy elaborando como aceptando esta situación, afrontándola de manera correcta, pues me lleva a tener conductas compulsivas, ¿no? Los sentimientos son energía, y reprimirlos bloquea pues nuestra energía, ¿sí? No nos permite como movilizarnos correctamente. Reprimir los sentimientos o no conectarnos con ellos, pues no va a hacer que desaparezcan, ¿sí? Sino que a la final lo que va a hacer que suceda es que estos sentimientos se potencialicen. Es como si los pusiéramos en engorde. Es como si en cambio de poder pasar a la siguiente etapa, nos quedáramos detenidos allí y los empezáramos a alimentar para que cada vez fueran más fuertes, para que cada vez fueran más robustos, para que cada vez hagan más daño, ¿no? Porque pues ya no solamente me va a afectar una pequeña área, sino que va a empezar a ocupar todo el espacio emocional, ¿no? Bueno, este también es importante, ya lo había olvidado, y es que precisamente eso de reprimir los sentimientos, no va a pensar que reprimir los sentimientos va a hacer que desaparezcan, pues no, pero además de lo que les decía, y es que estos se engorden, se vuelvan más fuertes y se apropien de más espacio vital en nuestras vidas. Además de eso, hace que empecemos a tener comportamientos pues como fuera de control, o comportamientos extraños, peculiares, que lo que hacen es mantener ocupada mi mente, mi pensamiento, mi atención en otras cosas, desvían mi atención en cambio de afrontar o ponerle el pecho, ¿sí? a lo que estoy experimentando en este momento. Es decir,
estos comportamientos peculiares tienen que ver si tengo una situación de dificultad y no estoy afrontando mis sentimientos, entonces es cuando empiezo a escaparme en el trabajo, a escaparme en el estudio, estar ocupada, entonces empiezo a hacer oficio full todo el tiempo, entonces me meto a estudiar, me meto al gimnasio, me meto al voluntariado, o sea, no me permito tener un momento de quietud y de paz, porque eso implicaría que mi mente va a tener que estar relajada, y al estar relajada seguramente me voy a poder conectar conmigo misma, ¿sí? Mientras que si todo el tiempo estoy ocupada, estoy en caos, estoy corriendo, estoy aquí, estoy allá, eso no me va a dar el permiso de conectarme conmigo y de reconocer la situación emocional que estoy viviendo. Entonces es huir de nuestras emociones, ¿no? Mantenernos ocupados para no me quedó tiempo, ¿no? No me quedó tiempo de sentir, no me quedó tiempo de pensar. Sí, yo sé que me estoy sintiendo muy mal, sé que esto me genera malestar, pero pues tengo miles de tareas que hacer, miles de compromisos que cumplir, entonces pues no quedó tiempo para eso, ¿no? Bueno, entonces ya el grueso de esta conversación tiene que ver con qué hacemos entonces con esos sentimientos y emociones que son una carga o un deleite, ¿no? Porque pues no todas las emociones son nos hacen sentir incómodos o nos generan bienestar, por decirlo de alguna manera. Hay unas que son la alegría, ¿sí? El placer, el gozo, ¿sí? Entonces, ¿cómo manejarlo? Entonces, ¿qué hacer con estos sentimientos? ¿Qué hacer con las emociones? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo las vivimos? Lo primero, y lo que yo siempre les he dicho, es que no hay ninguna, digamos que las emociones y los sentimientos no son ni buenos ni malos. Está bien sentirlos, está bien experimentarlos. Yo creo que esa es la premisa de esta charla, y es que los sentimientos son para sentirlos, ¿sí? Son para vivenciarlos, independientemente si me generan desagrado o un malestar o un bienestar. Los sentimientos existen por algo y vale la pena sentirlos, ¿sí? Porque si no los sentimos, pues la cosa se complica aún más. Aquí yo creo que es importante reconocer que no solamente los sentimientos como de tristeza, de frustración, de ira, de abandono, ¿sí? Que no queremos sentir, a veces los codependientes tampoco y los adictos tampoco queremos sentir los sentimientos chéveres, ¿sí? La alegría, el reconocimiento, el placer, porque no nos sentimos merecedores de eso, ¿sí? No nos sentimos merecedores de poder disfrutar algo, de sentirnos felices, o si lo estamos experimentando precisamente por nuestras historias previas, muchas veces está asociado que si estás feliz y estás contento y después yo me acuerdo que a mí me pasaba eso de niña, ¿no? Entonces hoy me reí mucho, qué malo me va a pasar, y eso es un refrán, ¿no? Popular. Ay, no, nos reímos mucho, quién sabe qué malo nos va a pasar hoy o mañana, ¿no? Entonces es como si no tuviéramos derecho a ser felices o al disfrute o al gozo, ¿no? Manejar los sentimientos, ¿qué implica manejar los sentimientos o afrontar los sentimientos y las emociones? O sea, que este es como el quid del asunto. Pues la invitación está primero a que salgamos de este lado oscuro de las emociones y nos permitamos sentir, nos lancemos, seamos arriesgados, lanzados a sentir y experimentar, pero no en extremo. O sea, vamos a intentar buscar un punto intermedio, un punto en el que ni sean más grandes de lo que realmente son, ni que sean tan pequeños que se vuelvan invisibles. Poder afrontar, manejar los sentimientos implica detenernos a sentir, ¿sí? Darnos el permiso de sentir. Entonces nadie quiere sentir tristeza. Puede sonar un poco romántico, pero realmente la tristeza también viene a enseñarnos muchas cosas, ¿sí? No sería el estado ideal, ¿sí? Pero, ¿y si nos damos el permiso de sentir la tristeza? ¿Qué? No de que se nos amañe, no de vararnos en ella, no de apropiarnos,
sino simplemente de sentirla, que vino a decirnos cómo yo vivo la tristeza, ¿no? Y yo creo que eso también nos ayuda a valorar. También permitirnos sentir la tristeza nos ayuda a valorar muchas cosas, ¿no? A poder entender. Si yo entiendo cómo me siento con tristeza, seguramente eso también me va a ayudar a poder entender cómo se siente el otro cuando experimenta tristeza, ¿no? Darnos el permiso de sentir es no bloquearnos, ¿sí? No bloquearnos, no escaparnos, no censurarnos por lo que sentimos. No es huir, no es salir corriendo, no es no querer. A veces necesitamos experimentar todas las emociones. A veces no siempre necesitamos experimentar todas las emociones que se nos presentan en el día a día, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, porque ya les decía, porque eso nos da señal, es como nos va indicando el camino, porque nos va permitiendo conectarnos con el otro, porque además nos permite conectarnos con nosotros mismos, nos permite conocernos, nos permite ser empáticos, ¿no? Permítase sentir la emoción. Inicialmente, permítase sentir su cuerpo. ¿Qué pasa cuando usted está triste? ¿Sí? ¿Cómo se siente estar triste? ¿Qué es lo que sucede con usted? ¿Cómo es su postura corporal? ¿Dónde siente la tristeza? ¿Qué conductas emite? Si llora, bueno, si grita, si se queda en silencio totalmente. Y a la par de eso, o sea, tómese su tiempo, porque yo les decía en otras charlas, y es que a veces tenemos emociones rebusque, ¿no? Y entonces decimos, no, es que estoy furioso, pero realmente lo que estamos experimentando es una profunda tristeza, solo que aprendimos que la tristeza no está bien sentir tristeza, es mejor expresar ira, ¿no? Frente al daño que alguien nos ha hecho, es mejor devolver el golpe que decir, esto me está doliendo mucho, ¿sí? Esto me está afectando tanto, me duele el alma, me duele el corazón, me duele el espíritu, me duele el cuerpo, me duele, ¿sí? Es mejor decir, pues yo le devuelvo el golpe 3 veces, ¿sí? Porque hemos aprendido que eso es socialmente aceptado y es mejor, ¿no? No pasa usted de pendejo a reconocer que le está doliendo mucho. Luego de permitirnos sentir, que requiere un tiempo, o sea, requiere que usted aprenda a calmarse. Nosotros somos impulsivos, actuamos por reacción, entonces esto lo invita a usted a calmarse, ¿sí? Y en los codependientes sí que nos pasa, que somos así, reacción inmediata, ¿no? Entonces nos invita nos invita a la calma, a la tranquilidad, a no tener que dar la respuesta inmediatamente, ¿no? A simplemente poder conectar, y esto que está sucediendo, cómo me hace sentir, ¿no? Y dónde lo siento y cómo lo siento y de qué manera lo siento. Luego que podemos conectar cómo estamos experimentando esa emoción, ¿sí? Examinamos los pensamientos que acompañan esta emoción, ¿sí? Nuestras emociones. Si volvemos al ejemplo de me hizo daño, entonces, y estoy experimentando tristeza, el pensamiento inicial puede ser, pues no le voy a demostrar, pues yo soy más fuerte, pues yo sigo las cosas bien, pues no me voy a dejar ver la cara. Pero, y el pensamiento es, ¿cuáles son mis pensamientos? Es el permiso de conversar o de observar con detenimiento sus pensamientos, ¿sí? Cuando se genera una emoción, si cuando usted está experimentando una emoción, un sentimiento, ¿qué pensamientos vienen a usted? ¿Sí? Dese el permiso de analizar estos pensamientos. También, sin señalarse, sin juzgarse, sin criticarse, nada, así, tal cual como vienen. Si puede, escríbalos, ¿sí?
escríbalos. Este es un ejercicio, recuerde que es una enfermedad de las emociones y pues a veces creemos que todo lo manejamos re bien, pero pues haga el ejercicio, piense a ver, o sea, dése el permiso de experimentar este reto, ¿no? Cuando usted está sintiendo, está en determinada situación y experimenta una emoción o sentimiento, que cómo lo sintió en su cuerpo, luego cuáles fueron sus pensamientos, dése el permiso a ver qué resulta, qué encuentra, ¿no? Examine esos pensamientos que acompañan las emociones y acéptelos. ¿Sí? Acéptelos. Es esto. Estoy furiosa porque cómo me va a ver la cara de pendeja, de boba, me otra vez me está diciendo mentiras en mi cara, es que claro, él siempre abusa de mí, bueno, de todos los pensamientos, ¿sí? Luego, de haber conectado esa parte física, cómo se experimenta, cómo se siente sentir, y además de eso reconocer cuáles son los pensamientos, entonces ahí ya surge una valoración de esto. ¿Sí? ¿Usted qué concluye de esto que está encontrando, ¿no? Y ahí pues salen a flote nuestro código moral, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, lo que para nosotros está bien o mal, cuál es el derecho de las cosas, cómo debería ser lo correcto, ¿no? Y pues después de que se pone en acción este código moral, podemos hacer como un dictamen de lo que estamos sintiendo y pensando, y de si esto es correcto o incorrecto, pues eso nos lleva a una acción, ¿sí? A tener una acción. Entonces, ¿en qué está la diferencia? Que en este momento estamos haciendo un ejercicio reflexivo, es decir, nos estamos poniendo en conciencia aquí en ahora. Seguramente muchos de ustedes están en un proceso terapéutico en la fundación, en cualquier otra parte, tienen un acompañamiento terapéutico y entonces eso, o si no lo tienen, los invito a que lo tengan. Eso les va a ayudar a poder procesar esto que están entendiendo como novedad, ¿no? Porque antes, ¿sí? Actuábamos así, a la acción-reacción, y ya. Pero ahora que tenemos el acompañamiento terapéutico, que estamos aprendiendo, que estamos dispuestos a mejorar como personas, pues seguramente ese qué hacer estará regulado, o estará regulado la palabra, en esto que yo vaya a hacer debe dar cuenta de cómo cuido de mí, ¿sí? Si mi reacción, si volvemos al ejemplo de que vamos conduciendo, vamos bien, cumpliendo las normas de tránsito, todo, y alguien alicorado viene y me estrella así abusivamente, aparece de la nada y me echa el carro encima, y entonces mi reacción inmediata es ir y sacar la cruceta y empezar a romperle el carro, y sabiendo que el hombre está borracho y alegando, y todo, pues, digamos que ahí no estamos teniendo en cuenta nuestro ideal de cuidar a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué sería lo correcto? Obvio que le puede dar rabia, ira, ¿sí? Que haya sucedido esto, puede estar molesto porque le estrellaron su carro, pero la reacción, la reacción o la acción que usted decide tomar va orientada a algo más reflexivo, más en conciencia, y no es pues entonces yo voy y le rompo también, ¿no? Y me agarro ahí a la boca y yo ya tengo conciencia que me estoy enfrentando a alguien que está borracho, que no tiene un sano juicio en el momento, que seguramente pues si fue capaz de echarme el carro encima es capaz de muchas otras cosas. ¿Qué tendré que hacer? No es salir y sonreírle, ¿sí? No es negar mi emoción, pero tampoco dejarme llevar por ella, desbordarme en la emoción. Entonces ahora yo voy a ser todavía más abusivo que el que me atropelló, que el que me estrelló. No. Entonces, ¿qué tendré que hacer? ¿Sí? ¿Qué será lo que tengo que hacer? Bueno, en este proceso de pensar, digamos que claro, ustedes dirán, no, pero ¿quién se va a poner en el día a día? ¿Quién se va a poner a un proceso tan lento para cada cosa? No, es mientras aprendemos, ¿sí?
Recuerden que estamos en el lado oscuro de las emociones y tenemos que reaprender, y eso implica darnos el permiso a hacer cosas diferentes, ¿no? Seguramente nos va a llevar tiempo, sí, seguramente nos va a hacer que el impulso, porque unas veces quiere actuar, es ya y quiere, es decir, ya y es aprender a desarrollar autocontrol, ¿no? Dice, bueno, estoy aprendiendo de mis emociones, me voy a permitir sentir, me voy a permitir identificar qué es lo que estoy pensando, esto que estoy pensando me genera me conduce a tomar unas acciones, ¿sí? Pero esas acciones, esto que voy a hacer realmente me beneficia a mí, ¿sí? Es para mi autocuidado, para mi protección, o qué es lo que voy a hacer. Estoy como, sí, bueno, sí, resulta que es que yo le quiero decir al otro hasta que se va a morir porque me acabo de decir mentiras y lo descubrí, ¿no? Pero finalmente, ¿para qué me sirve el desgaste? O sea, ¿para qué me sirve ir allá y regarme en prosa? Si al final lo voy a seguir dejando quedar en la casa. Si antes el otro, quién sabe qué decir, me voy a quedar peor, ¿no? Y además está ebrio, ¿no? ¿Qué tendré que hacer? ¿No? Entonces, esa es la invitación a empezar a ser más conscientes. Seguramente nos va a tocar, ya no podemos actuar en modo automático, sino a ser más conscientes de cada cosa que hacemos hasta que esto se nos convierta, hasta que nos empecemos a conocer de tal manera o a tal punto que ya lo hagamos muy rápido, ¿sí? Pero por el momento nos toca despacio, como cuando pensamos a aprender a caminar. Nadie camina de un día para otro, es paso a paso. Ahí vamos gateando primero, luego hacemos solitos, nos vamos cogiendo de cositas, ¿sí? Y pues así vamos avanzando. Este es un proceso que es mejor hacerlo acompañado. Yo les sugiero sí buscar la ayuda terapéutica, porque se requiere pues un acompañamiento, y más si yo tengo bloqueado mis emociones y sentimientos, pues eso no es por nada, eso tiene sus explicaciones, y seguramente es porque la hemos pasado muy mal, y pues de un momento a otro como llegar a decir, bueno, ahora sí me voy a permitir sentir ya de una, pues no va a suceder. Necesita un proceso, ¿sí? Un acompañamiento, identificando con quién y cómo, porque no es así nomás, ¿no? Bueno, el poder reflexionar acerca de este hacer, lo que me permite es pensar, ¿puedo hacer yo algo frente a esta situación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿De qué manera lo tengo que hacer? ¿Sí? Si la respuesta a esa pregunta de lo que estoy pensando, de lo que voy a hacer, de lo que estoy sintiendo, realmente es algo que es definitivo, que es muy radical, que es catastrófico, que es fuerte, mi invitación es a que pare, ¿sí? Si es algo que usted tiene que hacer impulsivamente, que lo lleva a hacer algo que es impulsivo, que es fuerte, que es radical, que es intenso, pare, dése un tiempito, dése una vueltica, tome aire, respire, cálmese, espere y vuelva y analice, ¿sí? Tal vez vea ahí sí, llame a un amigo, busque otras opciones, y ahí sí, dele tiempo, no deje, ahí en ese momento es donde las emociones empiezan a manejarlo a usted y no usted a ellas. Es cuando ya se sobrepasan y tienen el control, o sea, usted se deja llevar por la emoción, el sentimiento, ¿no? Y entonces eso es lo que usted no puede permitir. Si usted ya se da cuenta que lo que va a hacer es algo radical, es muy fuerte, es trascendental, ¿sí? O puede luego arrepentirse, o puede atacar a alguien, o sea, puede ser algo riesgoso, o puede ponerlo en riesgo, o sea, riesgoso para usted o para otros. Pare. O sea, no hay nada que usted tenga que resolver inmediatamente. ¿Sí? Si es una cosa, si le está dando un paro cardiorrespiratorio, pues bueno, ahí es otro asunto, ¿no? Porque pues lo que usted tiene que hacer es prestar la reanimación, no, o llamar al 123 para que vengan, pedir ayuda. Bueno, esos son otros casos en donde usted sí tiene que reaccionar inmediatamente, pero frente a otras cosas no. Y somos impulsivos, sobre todo cuando nos tocan nuestros más íntimos
temores, ¿no? Nuestras más íntimas fibras, y entonces queremos reaccionar inmediatamente, ¿no? Bueno, aquí dice, ya, el poder, casi olvido esto que es muy importante, y es el poder reflexionar acerca de los pensamientos que estamos teniendo a partir de esta emoción. Me ayuda también, ojalá pueda escribirlos, el poder escribirlos y el poder llevarlos a la consulta, el poder analizarlos le va a permitir identificar qué patrón, ¿sí?, de pensamientos tiene, porque por lo general, si usted hace el ejercicio no con uno solo, sino en varios, y siempre la respuesta es catastrófica, es intensa, es fuerte, pues ¿qué le estará queriendo decir a usted eso, no? Entonces, habrá que revisar, ¿no? Si es algo que es mandatorio, que es obligatorio, que es fuerte, ¿qué le estará queriendo decir eso? O al contrario, es dejar pasar, es no sentir, es hacernos los locos, embolatar con otra cosa, enfermarnos quizás, ¿no? Entonces, el poder hacer esa reflexión lo que nos permite es corregir patrones de pensamiento automáticos que por lo general nos llevan a más caos, esos patrones, porque estamos acostumbrados a responder de esa manera. Entonces ya como la vida se nos ha vuelto, nos hemos acostumbrado a estar metidos en problemas, entonces todo lo vemos como un problema. Ya algo mínimo lo vemos como algo grande, entonces no, está tomando mucha agua, es que se volvió a consumir marihuana, es que así era cuando consumía marihuana y porque se tomó un vaso de agua después de haber llegado a hacer deporte. Entonces ya, ese es el pensamiento. Entonces, identifiquemos cuál es como ese patrón de pensamientos que tenemos, si siempre es de caos, si siempre es de conflictos, si siempre es de peleas, si siempre es de un problema, si siempre es de angustia, si siempre es de violencia, ¿cómo es? ¿No? O de miedo, o de parálisis, ¿cómo es ese patrón? Y eso nos va a ayudar a poder identificar cómo es que estamos pensando, cuáles son esos pensamientos automáticos y pues a poder pararlos y a buscar ayuda para cambiarlos. Lo importante, lo que yo les decía hace un ratito, era no dejarnos llevar, digamos que no sean las emociones las que los controlen a ustedes, sino ustedes a ellas, es someter nuestras emociones a una conversación, ¿sí?, a una reflexión en donde interactúe el intelecto, la razón, el código moral, el ético, la conducta, el análisis, ¿sí? Permítase agregarle otros factores, otras variables, ¿no? Y en este momento me acuerdo de mi hermana que me dice que en ocasiones uno tiene que ser más inteligente, ¿no? No es tener la última palabra, o sea, tener la última palabra no siempre es lo más inteligente, ¿no? Entonces, pare. Responder adecuadamente a nuestros sentimientos significa que asumimos la responsabilidad de ellos, ¿sí? Entonces, a mí me pueden chocar, pero yo decido si saco la cruceta y le agarro a golpes al borracho, ¿sí? O simplemente me quedo entre el carro, llamo a la policía y espero a que vengan y se solucione el tema, ¿no? Entonces, como yo estoy furiosa, hago mi contención, tomo mis acciones que me protejan a mí, que protejan pues a los demás, ¿no? Pero sobre todo, siempre debo pensar en cómo me autocuidado, ¿no? Y cómo me hago responsable de mis sentimientos al poder analizarlos. Los sentimientos le pertenecen a cada persona, ¿sí? Pueda que, claro, alguien tenga una conducta que haga que genere una conducta hacia mí, pero yo soy la que decide qué voy a sentir y qué voy a pensar y qué voy a hacer. Las personas nos pueden enviar miles de mensajes todo el tiempo, pero soy yo quien decide qué hago con eso, ¿no? Nadie hace que otro sienta algo particular, o sea, sí, digamos que hay cosas que son evidentes, ¿no? Si a mí vienen y me atacan con un cuchillo, pues evidentemente yo voy a sentir miedo, ¿no? Yo soy la que decide sentir miedo. ¿Sí? Yo fui quien decidió, ¿sí? Mis sentimientos me pertenecen a mí.
por mi historia de aprendizaje, por mis creencias, bueno, por todo lo que yo soy. Sin embargo, a otra persona, a alguien se le puede presentar y le puede sacar un cuchillo y eso en cambio de generarle miedo, lo que le puede generar es una furia intensa y entonces lo que hace es pues ponerse más bravo todavía y quizás enfrentarse al que le saca el cuchillo, ¿sí? Entonces los sentimientos son de cada persona, cada cual le da una interpretación de acuerdo a su propia historia, ¿sí? Y cada uno debe asumir la responsabilidad de lo que yo siento y de lo que yo interpreto, ¿no? Y de lo que yo hago con eso. Generalmente y en la codependencia somos excelentes poniéndole la responsabilidad de lo que sentimos a los demás, pero es nuestra, sí. Yo no puedo decir que si la otra persona me hizo un daño, ¿sí? Me robó, yo no puedo decir que entonces la otra persona pues no tiene nada que ver. Claro, tiene una responsabilidad porque generó unos actos, pero yo soy la que decido cómo me siento frente a esos actos. Si eso me da mucha tristeza porque fue un hijo, pues es mi responsabilidad saber qué voy a hacer con eso. Si voy y lo denuncio, si como callada, si le doy una juguetera, ¿no? Soy yo quien decide qué hacer con eso, con esas emociones y con esos sentimientos que me generaron el robo, ¿no? Es mi responsabilidad las acciones que yo tome frente a esas emociones. Es mi responsabilidad, no es de nadie más. Así como me robó, entonces eso me da el derecho de echarlo de la casa. Sí. O sea, si es tu hijo, si tú eres la que sostiene la casa, si ya, bueno, hay unas condiciones, o sea, eso te da el derecho a tomar una decisión frente a qué hacer con esta situación, ¿no? Obvio, pues la invitación siempre es que sea algo reflexivo, pues no vamos a hacer una cosa peor, lo que siempre no, un peor daño, un mayor daño, no. Somos nosotros quienes decidimos si cambiamos o no nuestro sentir, y yo creo que aquí no son los demás, o sea, no estamos esperando a que el otro cambie para que yo pueda sentir diferente. Miren, quiero que piensen cuántas veces han estado mal. Y habrá gente que se habrá acercado a usted, le habrá hablado. Usted por un momento se puede experimentar, sentirse un poquito mejor, pero después queda peor o igual. No es responsabilidad del otro cambiar como usted se siente, es responsabilidad suya. Usted es el que decide si eso que le dijeron, si eso que hizo o eso que pensó lo hace sentir diferente. Es usted, por más de que usted quiera, y lo mismo usted hacia su familia, hacia la persona que tiene una adicción. Usted puede pararse en la cabeza, hacer todo, pero no es su responsabilidad que el otro decida cambiar, ¿sí? O sentirse diferente. Usted, claro, puede tener actitudes que le ayuden al otro, pero no significa que el otro las va a interpretar como una ayuda o que va a generar un cambio en sus emociones y sentimientos. Usted puede darle lo máximo, puede hacer, mejor dicho, lo habido y lo increíble, un milagro, pero si al otro no le parece, pues no va a sentirse diferente porque no depende de usted, depende del otro. Cada uno somos responsables. A veces nosotros estamos esperando a que nuestro familiar se recupere para ser felices, y si se recupere seguimos sintiéndonos mal, ¿no? Y entonces ese es el cuestionamiento. Vuelvo, les digo, sí, claro, lo que hace el otro también me afecta a mí, pero soy yo quien decide. Lo que sí podemos hacer es ser considerados con los sentimientos de los demás, respetuosos, honestos, ¿sí? Actuar correctamente, pues porque aunque el otro es el que interpreta cómo se va a sentir y qué va a hacer, yo debo ser respetuosa y pues obviamente, pues como yo puedo robarla, ¿no? Pero pues finalmente ella es la que decide si se pone triste o no, ¿no? O si se emberraca o no, pues ese es problema de ella, ¿no? O sea, pues mi responsabilidad obviamente es no cogerme lo que no me corresponde, lo que no es mío, ¿no? Bueno, recordemos que los sentimientos y las emociones son indicadores y motivadores, por lo que cuando analizamos nuestras emociones, ¿sí? Podemos identificar cuáles son
qué cosas están funcionando correctamente y cuáles no a mi modo de ver. Me permiten sacar a flote como ese patrón de pensamientos y también, digamos que al tener en cuenta esos indicadores de acción y esos motivadores, ¿no? Eso me permite ver qué tipo de relaciones son las que yo estoy estableciendo y cómo son esas relaciones, ¿no? Si analizo que mi interacción con determinada persona todo el tiempo me genera tristeza, todo el tiempo me genera dolor, todo el tiempo me genera frustración, pues eso da cuenta de la interacción o de la relación que llevo con esa persona, ¿no? Por eso es importante no anular nuestras emociones y sentimientos. Me dice, pero usted, ¿cómo se ha aguantado tanto tiempo esto? Claro, pues si las bloqueó, entonces ya, pues, aunque le estaban indicando, aunque le estaban señalando, pues usted nunca hizo lectura de eso y por supuesto pues nunca pudo generar un cambio, ¿no? O simplemente pues la lectura es, pues, no, ni frío ni caliente, y no sé cómo soportó tanto, pero usted está agotado físicamente, claro, ¿no? Porque pues se desconectó. Entonces lo importante en ese orden de ideas es que usted pueda tener en cuenta, analizar como ese patrón de sentimientos que se generan, ¿sí? Emociones, de sentimientos y emociones que se generan en usted en la interacción con ese otro o con determinada actividad, sí, determinada actividad o acción, y eso le va dando respuestas, ¿no? Cómo son sus relaciones, qué le aporta eso, qué le quita eso, qué está sucediendo en usted, y eso también le permite tomar decisiones, ¿no? A veces manejar nuestros sentimientos o afrontar nuestros sentimientos significa un cambio en mi manera de pensar, ¿sí? En que tengo que identificar que tengo patrones de pensamientos inadecuados, patrones de pensamientos inapropiados, patrones de pensamientos exagerados que provocan que nuestras emociones se bloqueen o permanezcan más del tiempo que debían ser. Entonces, este trabajo con las emociones también está íntimamente relacionado con mis creencias, ¿no? Con mis pensamientos, con mis ideas básicas sobre la vida. Y entonces, si yo creo que todo el mundo me va a abandonar, ¿no? Que finalmente no merezco amor, ¿no? Y que todo el mundo me va a abandonar porque no merezco amor. Ese es mi patrón de pensamiento, ¿no? Cuando estoy en interacción con otro y cuando siento que ese otro me está tratando bien, me está dando mi lugar, me está respetando, pues como que a mí no me gusta tanto. Yo, uy, no, esto no. Esto bueno, no dan tanto. Mi emoción, mi sensación es aléjate, esto está mal, esto no, tú no te mereces esto, tu pensamiento, esto tan bueno no dan tanto, tenga cuidado, sea prevenida, pero porque recuerde que lo que hay detrás de todo eso es un sistema de creencias grandote que le está diciendo usted no es digna de ser amada, usted la van a rechazar, usted, esto ni para qué pierde el tiempo, ¿no? Entonces, miren lo interesante que es poderse conectar con las emociones y los sentimientos, porque eso también me va a poder llevar a hacer una lectura clara de cuáles son mis ideas, mis creencias, cuáles son esas posturas de frente a la vida grandes que tenemos de manera inconsciente, ¿sí? Sobre lo que es la vida, sobre lo que nos merecemos, sobre lo que debería ser, cómo debería ser, ¿no? Bueno. Bueno, en ocasiones es importantísimo poder contar con alguien, poder conversar sobre tus emociones, sobre tus pensamientos. Esto pues te va a ayudar porque no siempre vas a poder resolverlo tú solo, es importante poder hablar con otro para escuchar la retroalimentación, pero porque y además, porque cuando tú hablas con otro también te estás escuchando a ti mismo, ¿no? El poder hablar con otro te ayuda a construir acercamiento, intimidad, poder ser auténticos y reales frente a lo que sentimos y pensamos, pues con otra persona también nos ayuda a sentirnos validados, ¿no? Aceptados, que podemos decir con completa honestidad quiénes somos, qué nos está pasando, qué estamos sintiendo. Esto en verdad nos ayuda a aceptarnos a nosotros mismos cuando somos escuchados por otro con amor,
¿no? No para rescatarnos, no para salvarnos, no para minimizarnos, no para darnos como pobrecitos, sino simplemente para escucharnos con total honestidad emocional y de poder permitirnos expresar lo que sentimos y permitirnos y experimentar lo que se siente ser escuchado. Eso nos ayuda o nos favorece a sentirnos aceptados a nosotros mismos como somos, ¿no? Validados. Hay que tener cuidado a quién se elige para eso, ¿no? Lo que les decía hace un ratico, al comienzo de la charla, hay que tener cuidado con la experimentación de la felicidad, porque en la codependencia pues casi que es muy común ver que no tenemos derecho a ser felices, que ser felices es sinónimo de que hay, o bueno, que eso es la premonición de que algo grave va a pasar. No podemos, ni debemos, ni merecemos sentirnos felices, y entonces es mejor no experimentar esto, mejor estar triste todo el tiempo. La invitación es a buscar ayuda profesional para trabajar en la movilización, el afrontamiento adecuado de nuestras emociones y sentimientos, porque a veces no es tan fácil, ¿no? Otras cosas que pueden ayudarnos a despertar nuestra parte emocional es hacer ejercicio físico, escribir cartas, que pues aunque no, digamos, no las entreguemos, no tengamos la firme intención de entregarlas al destinatario, pero sí nos permite por lo menos expresar lo que sentimos y lo que pensamos. Hablar con las personas con las que me siento seguro, eso también me va a ayudar, ir buscando quién, ¿no? Estar muy atentos a escucharnos a nosotros mismos, la manera en la que hablamos, el tono en el que hablamos, lo que estamos diciendo, cómo se conecta eso con mis creencias, ¿no? Estar muy pendientes también de esas voces internas que nos están diciendo, no, está bien que sientas esto, ¿por qué sientes esto y no más bien esto? Y irlas registrando, ¿no? Irlas como confrontando, es tener esas conversaciones reflexivas con nuestras voces, ¿sí? Decirle, pues no tienes derecho a sentir, ¿por qué? ¿Qué pasa si siento? Me voy a permitir sentir, a ver qué sucede, qué es lo peor que me puede pasar si siento. Es como ir confrontando esas creencias, esas voces internas, no anularlas, no salir corriendo, es decir, venga, charlemos, qué es lo que me quieren decir, por qué me están diciendo esto, y si vemos que como que no hay una salida frente a ese tema, buscar ayuda, poner estas voces internas, externas en la conversación con otro, ¿no? En el caso de que eso ya no me pueda, yo mismo no lo logre evolucionar. Estar también muy atento a nuestro nivel de comodidad, cómo nos estamos sintiendo cuando nos permitimos hablar, cuando nos permitimos sentir, tener los ojos bien puestos en lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que también es importante lo que les decía, hablar siempre en primera persona, como yo me siento, pues finalmente es mi responsabilidad, o sea, como yo me siento, nadie me puede juzgar, criticar ni señalar por cómo yo me siento, porque eso soy yo quien decido cómo me siento. Y esta es también una clave para poder comunicar y que los demás nos entiendan, poder hablar a partir de cómo nos sentimos, ¿no? Invitemos a nuestras emociones a que hagan parte de nuestras vidas, comprometamos a cuidarlas, a ser gentiles, a ser amorosos, si es un dolor, a curarnos la heridita con mucho cariño, a escuchar este dolor, no a que se nos amañe, sí, pero a escucharlo, a atenderlo, a sanarlo, a repararlo, ¿no? Estamos esperando que sea el que nos hizo el daño, que nos venga y nos repare, pero eso casi nunca sucede, entonces nos corresponde a nosotros mismos. No le tengamos miedo a las emociones, porque entre más le tengamos miedo, ellos más se van a presentar y cada vez en una intensidad más fuerte, entonces mejor un solo golpe, un solo dolor. Bueno, confiemos en nuestros sentimientos, confiemos en nosotros mismos, en nuestra intuición, ¿sí? Y pensemos que pues ya esto es algo con lo que venimos los seres humanos. Nos toca es como entrenar esas habilidades para que cada vez estén más fortalecidas. Bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. Cualquier cosa nos hablamos. Chao, chao, nos escriben. Chao, chao.